Disfruten de unos momentos mágicos junto ao Mago Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, como dice la presentación, mi nombre es Rafa, estoy encantado de estar aquí con todos vos. Tenemos que decir que soy un mago un tanto extraño. ¿Por qué? Porque me gusta explicaros un juego. ¿Apetece vos que vos explique un juego? Sí. A ver, no me oí nada. ¿Apetece vos que vos explique un juego? Perfecto. Vamos a explicar cómo hacemos los magos para que un pano cambie de color. Primero voy a hacer y después lo voy a explicar. Para eso necesitamos, ¿cómo lo nombre? ¿Cómo? Alejandra, un pano de color rojo. ¿Esto es rojo? Ah, ¿de qué coge el pano? Blanco. Muy bien, me remango porque hay gente que piensa que los magos utilizamos las mangas. Mentira. Voy a cambiar o pano de color. Primero voy a hacer y después lo voy a explicar. Pano de color blanco, muy claro. Enfinámoslo e íbamos metiendo poco a poco en el interior la línea mano izquierda. Metemos y sacamos. Cuando pasa esto no pasa nada. Agáchate con el pano blanco y sigue. Metendo blanco, sacando azul. Metendo blanco, sacando azul. Metemos y sacamos. Que da ilusión que el pano blanco se va transformando en un pano de color azul. Pero no es verdad. Metemos blanco, sacamos azul. Metemos blanco, sacamos azul. Y cuando nos parece, metemos de todo pano de color blanco en el interior de la mano izquierda y sacamos su pano de color azul. Esto normalmente lo aplauden. Vale. Yo entiendo que hay gente que se quedó esa duda y dice, ¿por qué no me abre a mano? ¿Verdad? Entonces, aquellos que no me aplaudieron, pues pagan ahora, porque aquí no hay nada. Ahora ven la explicación. La explicación es muy fácil. No me vaya a estar aquí para darte cuenta de que para que un pano cambie de blanco a azul, lógicamente necesitamos dos panos. Un pano azul y un pano blanco. Nada, si me caigo antes. A ver, ¿en qué consiste esto? Cuando yo estaba ahí detrás, que vos estabais llegando, o que fixe foi coller un pano e deixarlo a un lado. Por exemplo, o branco. E o azul agacheino no interior da miña man izquierda. Unha vez que o metes dentro da man izquierda é moi importante, como era Alejandra. É moi importante non abrir a man, sabeis por qué? Porque a xente non me contebería o pano. Tamén é importante que non gastan a punta, porque gastan a punta e dicen, pero que mago é este que se le dio pano. Entón, non, aquí non hai que aplaudir, esta é a explicación. Só recordar, meter o pano azul no interior da man izquierda, recordar non abrir a man, porque a xente non me contebería o pano, e recordar que non gastan a punta, porque se non fastidia. Entón, con pano azul no interior da man izquierda é cando sacas o branco. Chamas a atención sobre o pano branco e azul, pois colócalo en unha posición natural. Tal que así. Chamas a atención sobre o branco, te empezas a meter blanco e a sacar azul. Metemos blanco e sacamos azul. E dá a ilusión que o pano blanco se vai transformando en un pano de color azul. Mentira, porque todos sabíais que eu tiña dos panos, ¿verdad? Sí, ¿qué lo dices a saber? Metemos blanco, sacamos azul. Metemos blanco, sacamos azul. E cando nos parece, metemos de todo o pano de color blanco no interior da man izquierda e sacamos o pano de color azul. Eso sí, nunca abráis a man izquierda, porque se abrís a man izquierda todo o mundo vería o pano de color branco. É recordado que para este xogo necesitamos un pano azul e un pano branco. Moitas gracias. Fácil, non?